Amén. Gracias a Dios por un nuevo día que nos ha otorgado. Vamos a darle gracias por este inicio de semana. Iniciamos nuestro tiempo de oración, tiempo de alabanza, tiempo de agradecimiento. Gracias, amado Padre Celestial, por esta hermosa mañana que tú nos has dado, amado mío. Gracias, amado Padre Celestial, porque solamente tú nos permites, Señor, venir ante tu presencia para darte las gracias por todos los beneficios que tú nos das, por todas tus misericordias, Señor, porque se renuevan cada mañana. Gracias te damos porque iniciamos esta semana tomados de tu mano, tomadas de tu preciosísima eh, mano que nos dirige para que este día que iniciamos seamos bendecidas por ti. Gracias te damos porque nos permitiste incorporarnos de nuestro lugar de descanso para venirte a agradecer, porque solamente tú eres digno de alabarte, de glorificarte. Gracias porque nos permites disfrutar de tu palabra, disfrutar de tu presencia. Y eso nos hace ser muy bendecidas, agradecidas por todo cuanto tú nos das, cuanto tú nos bendices, cuando tú nos ofreces, nos diriges, nos guías, nos instruyes. Gracias te damos, iniciamos tomadas de tu mano. Iniciamos dándote las gracias por lo grande y maravilloso que eres con cada una de nosotras. Iniciamos este tiempo de oración, pero que seas tú dirigiéndonos, guiándonos. Sé tú abriendo nuestros oídos espirituales para que entendamos, para esa palabra que tú tienes preparado para el día de hoy, para cada una de nosotras. Gracias te damos, toma el control de todo, de nuestras vidas, de nuestros hogares, de las redes, de cada uno de nuestros equipos. Toma el control de todo, Señor, tú eres nuestro invitado especial. Y por fe creemos, Señor, que tú ya te mueves en cada uno de nuestros corazones, cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares. Gracias, Señor, porque queremos sin ti, queremos sin tu presencia. Te necesitamos a ti, Señor, para vivir, para respirar, para caminar, para sentir, para ser felices, para estar llenas de gozo, Señor, y por qué no, también en las pruebas, también gozarnos de tu presencia. Gracias te damos en el poderosísimo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amadas hermanas, pues vamos a dar inicio este lunes con este tema, ¿verdad? Este nuevo tema dice que es ser libre del espíritu de. Y en esta mañana corresponde al espíritu de lascivia. ¿Ven? Vamos a hablar de este espíritu. Nos dice la palabra del Señor en Gálatas 5:19. Nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Amén. Bueno, pues la definición de laxivia se trata del deseo sexual o la lujuria sin control. La laxivia implica la imposibilidad de controlar la libido, lo que puede derivar en una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. Es la sensualidad usada de manera equivocada y sin autocontrol. La persona lascivia corre tras el placer sexual. Y la palabra lascivia viene de la raíz del griego, aselgia, que significa sensualidad desenfrenada, detona exceso, licencia, ausencia de freno. Indecencia, disolución, extravagancia, lujuria, lujuria desenfrenada, descaro, obsceno, erotismo, erótico, depravación sin límite. Todo esto tiene que ver con una vida llevada por el libertinaje y todo acto de pecaminosidad. Dios creó el acto sexual para ser disfrutado dentro de un matrimonio saludable entre un hombre y una mujer. Y vamos a leer en Mateo, nos dice en Mateo 19, nos dice la palabra del Señor en el versículo
4 y 6. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. A los dos, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Claramente nos dice aquí la palabra del Señor que los creó hombre y mujer desde un inicio. Este es un acto de intimidad física y espiritual que produce la bendición de la vida. Amén. Y fuera de este patrón, cualquier práctica sexual es pecado. Los sinónimos de la lascivia y sus adyacentes son concupiscencia, indecencia, lujuria, deshonestidad, incontinencia, liviandad, obscenidad, impureza, corrupción, libertinaje, desvergüenza, descaro. Comienza con una actitud hacia los placeres sexuales que se convierten en una búsqueda de esos placeres en los lugares equivocados. La mentalidad pecaminosa distorsiona el placer sexual y crea deseos perversos. La lascivia también está ligada al acto de invitar a otros a participar en la inmoralidad, la actitud provocativa y sensual. La persona lasciva no ama, solo usa a otras personas como objetos para satisfacer sus deseos pervertidos. Sin embargo, la lascivia no trae la verdadera satisfacción. Siempre se necesita más y los deseos llevan a actos peores y más peligrosos. De hecho, la lascivia no produce la intimidad y el amor de un matrimonio sano y guiado por Dios. Por el contrario, a menudo destruye relaciones. La contienda del Espíritu Santo de Dios contra la carne es una vivencia con la que todo cristiano sabe lidiar. De ahí que la lascivia no tiene que ver con deseos pecaminosos, a malvados que tuercen la versión original por la cual Dios creó el sexo, sino que mueve y actúa con una ramificación de tentáculos de inmoralidad, obscenidad, impureza, corrupción, deseos desenfrenados, descaro, aborto, muerte, degeneración de lo recto, el desvío natural. En Efesios 4, del versículo 17 y 19, nos dice su palabra, así que les digo y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina, y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Amén. El enemigo de las almas no solo encierra en redes de iniquidad a los no nacidos de nuevo, sino ahora más que nunca se está abriendo paso fácilmente en montones de personas, ¿verdad? Por medio del ataque más tenaz que confronta la iglesia en estos días del espíritu de lascivia, en todas sus ramificaciones para denigrar al ser humano. La Biblia nos declara que en los últimos días se levantarán falsos hombres y mujeres que convertirán la gracia del Señor en libertinaje. Este estilo nuevo de vida está programado para llevarlos al desenfreno de la inmoralidad. Los medios de comunicación inducidos por agentes satánicos y mentes reprobadas. Estas están hostigando la mente del ser humano por medio de escenas visuales lascivas, carteles indecentes, anuncios, bebidas alcohólicas, tabaco, pornografía. Está en revistas, en videos, en televisión, en cines y en toda clase de visualización depravada. De tal manera que cuando puede producir un estado de confusión progresivo, dañando y lastimando la verdadera imagen que el Creador hizo para el hombre. Y este es el sexo basado en el verdadero amor con el cual Dios lo creó. Porque este no es malo, pero siempre y cuando sea en el matrimonio.
bendecido por Dios. Son un sinnúmero de personas que están influenciadas por este espíritu lascivo, que se manifiesta en apetitos sexuales excedidos. Este espíritu se manifiesta en miradas que desnudan al sexo opuesto. La lujuria es el vínculo con el espíritu de lasciva. Este se usa generalmente en el sentido de pasión carnal desordenada. Hoy día los que caminan sin el temor a Dios poseen insensibilidad moral a medida que continúan viviendo bajo el afecto del pecado. Se alejan más y más de la verdad de Dios, volviéndose cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales dadas por el Creador desde el principio. Existe sin lugar a duda una lista de diversos tipos de pecados relacionados con los vicios que oprimen a diario la vida de los humanos. En este último término, tenemos que resaltar que el espíritu de lascivia es un espíritu demoníaco que lleva a los seres humanos hacia toda clase de inmoralidades, hacia toda clase de normas, de esa inmoralidad. La palabra lascivia igualmente significa pasión suelta, desbocada y codicia. Por otra parte, tiene que ver con desorden, el abandono de todos los frenos de la misma persona. Representa todo lo sucio, vergonzoso, obsceno, para cautivar y encadenar a hombres y mujeres. Jesús habló con similitud a este tema y él mismo lo dice en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Amén. De adentro del corazón del hombre es de donde emerge lo que se ve por fuera. Todo lo que sale del hombre es lo que contamina o bendice. Jesús indicó claramente que la lascivia era uno de los males que provienen del corazón. En Gálatas 5:19 leemos en su palabra, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. De acuerdo al texto, ¿verdad?, de Gálatas, la lascivia también se le clasifica entre las obras de la carne y nos muestra que los incrédulos tienen insensibilidad moral, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ven? Nos lo dice en Efesios 5:19. Los incrédulos mantienen su alejamiento espiritual de Dios y en consecuencia ignoran por completo la verdad, el resultado de una ceguera espiritual. Esa ceguera es una inmoralidad, a veces voluntaria o involuntaria. Ese espíritu se encuentra activo en aquellos que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Esto es uno de los espíritus más destructores. Las consecuencias que provoca estar bajo su influencia es que cuando su presencia logra influenciar fuertemente, impide buscar a Dios. También impide que los dones de Dios nazcan y se desarrollen y mantengan a la persona bajo un círculo de estancamiento y no permite que alcance nuevos niveles. Esta influencia hace que no se desarrolle el verdadero propósito que Dios tiene en la persona. Provoca un estado de indiferencia y apatía total, y lo que es la verdadera santidad de Dios.
¿Cómo se puede vencer este espíritu de lascivia? La Biblia dice que es posible superar la tentación. En la palabra del Señor podemos encontrar esa instrucción de cómo superar esa tentación. Primera de Corintios 10:13 dice la palabra del Señor: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Esto incluye incluso la tentación sexual. Jesús nos ayuda. Se puede superar la lascivia con ayuda de Jesús. Porque si clamamos a Él, si pedimos a Él, Él es fiel y justo. Y Él viene en nuestro auxilio. Él nos ayuda cuando clamamos y pedimos perdón. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Nos dice en Efesios 4:22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, lo cual está corrompida por los deseos engañosos. La palabra del Señor, despojarnos, tiene que ver con quitar algo por completo. Por ejemplo, un mendigo que decide deshacerse de sus harapos sucios. Y espiritualmente esto se puede lograr por medio del arrepentimiento de los pecados y la entrega incondicional a las leyes de Dios. El viejo hombre tiene una naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada por completo y es inútil tratar de arreglarla o remediarla por uno mismo. La palabra de Dios hace un desafío por adquirir una vestidura totalmente nueva y diferente. Esta se llama nuevo hombre. Cuando el ser humano se viste de lo nuevo, se convierte en un verdadero hijo de Dios. El Espíritu Santo, transforma y da la capacidad espiritual para llevar una nueva vestimenta, que da la autoridad y el poder para confrontar los dardos de Satanás. La renovación en la mente conlleva a vestirse de lo nuevo de Dios. También trae el resultado de la transformación del carácter y de la persona por completo. Esa transformación de cambiar, ese nuevo hombre, pasando de lo viejo a lo nuevo, tomando una identidad en Cristo. José es un ejemplo de eficaz en la palabra de Dios acerca de cómo actuar a la tentación. No solo los jóvenes están siendo por este medio atacados arduamente por este espíritu de lascivia, sino también hombres casados y mujeres que son objetos de ultraje. En Génesis 39 se menciona la forma sutil que fue utilizada la mujer de Potifar para intentar desacreditar a José. Los constantes esfuerzos por seducirlo fracasaron ante sus firmes convicciones en no ceder ni aceptar, sin duda alguna, en el momento más determinable. Él salió huyendo a pesar de tener que enfrentarse a las falsas acusaciones. Salir huyendo, salir corriendo cuando este espíritu quiera abordarnos, cuando este espíritu quiera apoderarse de nosotros. Salir huyendo. Pablo exhortó a huir de las pasiones desordenadas, lo cual tiene que ver con la concupiscencia, codicia o deseo desordenado. Hoy día muchos son atacados en las noches por sueños eróticos y morbosos, de tal manera que estos sueños a veces se hacen reales, logrando tener sensaciones reales en todo el cuerpo. En 2 Corintios 12:21 leemos en la palabra del Señor: temo que al volverse a visitarlos mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado.
desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a los que se han entregado. Pablo no quería ver que los corintios siguieran en la misma condición espiritual deplorable como en su última visita, la cual se produjo tristeza y dolor. Él resalta de una forma categórica diciendo que si descubría que todavía estaban practicando los pecados que él mismo había enumerado, serían amonestados y disciplinados. Él declaró que no sería indulgente. Pablo estaba determinado a usar su autoridad y poder apostólico para tratar en persona cualquier pecado y rebelión en contra de lo que ahí se vivía, de lo que ahí estaba, en esos pecados, en estas iglesias. ¿Ven? Y es que debemos de estar en continua intimidad con el Señor, clamando a Él, arrepintiéndonos a Él, llevándole todo pecado cautivo para ser perdonados. Efesios 4, 17 al 20 nos dice su palabra, así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a las inmoralidades y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Toda clase de actos indecentes, dice la palabra del Señor, los cuales debemos de alejarnos, debemos de huir. En primera de Pedro 4, del 3 al 5, leemos su palabra, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. La lascivia describe todo tipo de pecados desenfrenados y todo desorden extremo en los placeres sexuales. Es más, estos términos aluden a las actividades pecaminosas que caracterizan a una orgía. Esta palabra en el original griego se utiliza para aludir a un grupo de personas borrachas y libertinas que daban tumbos por la calle provocando toda clase de pleitos y escándalos. Para el verdadero creyente, el pecado siempre representa una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. La mejor manera de vencer el pecado es estar más lejos posible de él, a tal punto que aquellos que lo rodean puedan resultar sorprendidos y ofendidos, hasta resentidos por la falta de interés del creyente en los placeres pecaminosos. Los verdaderos creyentes deben de vivir el resto de sus días en esta tierra en obediencia, en un deseo ardiente por cumplir siempre con la voluntad de Dios y jamás envolverse en la satisfacción momentánea de los deseos de los impíos, ¿verdad? De los deseos de la carne, de los deseos que matan y llevan a una vida de destrucción, a una vida de angustia y de dolor, a una vida donde no encuentran salida, porque están perdidos en los deleites, en los placeres del mundo. Dice Romanos 13, del 11 al 14. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías, ni en borracheras, ni en inmoralidades sexuales y libertinaje, ni en disensiones y envidias,
Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este es un gran desafío que se debe asumir por medio de vivir dispuestos a agradar a Dios, manifestando de común una buena conducta exterior que es de la demostración, la evidencia interna de una vida libre y redimida por medio de Jesucristo, el Salvador eterno. El apóstol Pablo hace una gran advertencia diciendo, no probáis. Esta palabra tiene el hecho básico de planificar algo por adelantado o de preocuparse. Esto es exactamente lo que produce la mayoría de las conductas pecaminosas. Siempre es el resultado de pensamientos erróneos y deseos lujuriosos a los que se les permite quedar alojados en las mentes, los cuales si no se reprenden y se echan fuera, serán activados por el espíritu de la lascivia. Se vence la lascivia. La Biblia nos dice que es posible superar la tentación. En 1 Corintios 10:13 nos dice la palabra del Señor que ustedes no han sufrido ninguna tentación, no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Aquí nos dice su palabra, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que no podamos nosotros superar. Esto incluye incluso la tentación sexual. Se puede superar la lascivia con la ayuda de Jesús. Pero lo primero que se tiene que hacer, que se debe de reconocer que hay un problema con la lascivia y arrepentirse, pidiendo perdón a Dios, pidiéndole perdón, pidiendo que Él sea quien ayude, quien dirija. La Biblia dice que Dios perdona y purifica a los que se arrepienten. Primera de Juan 1:9 leemos en la palabra del Señor que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. También pídele a Dios que sea dueño de tu mente y purifique tus pensamientos. El autocontrol significa saber cómo controlarse a sí mismo. Eso incluye el control de tus pensamientos. La Biblia dice que puedes cambiar tus pensamientos. También por medio de la ayuda de nuestro Señor. Se cambia, se hacen nuevos, se renuevan para gracia, para honra de nuestro amado. Dice Romanos 12:2 que no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Cuando vengan pensamientos lascivos, rechazarlos en el nombre de Jesús. Sigue rechazando en el nombre de Jesús hasta que se vayan y elige pensar más en las cosas de Dios y llenar nuestros pensamientos de las cosas buenas que Él nos da. Si te encuentras en una situación de peligro donde sabes que la tentación es grande, sal de ahí. Huye. Apartémonos, como estamos viendo en la palabra del Señor. Cuando llega esa tentación, huir, salir con la ayuda del Señor. Dice 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. La palabra del Señor es clara. Es la solución de su palabra, es lo mejor reconocer la debilidad y huir que pretender ser demasiado fuerte y caer en el pecado. Es huir, cuando está uno enfrentándose al pecado, mejor huir para no caer, para no pecar. Colosenses 3:5 nos dice la palabra del Señor, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría.
Nos instruye sobre cómo debemos controlar nuestros deseos y pasiones terrenales, incluyendo la lascivia, para vivir de acuerdo a los estándares de Dios. La lascivia es considerada como un pecado, un obstáculo en nuestro camino hacia la santidad y la vida espiritual. La lascivia es una tentación constante en nuestras vidas, pero debemos ser fuertes, resistir su influencia negativa en nosotros. Debemos recordar que nuestra verdadera identidad está en Cristo y debemos vivir de acuerdo a sus enseñanzas y a sus valores. En nuestra vida cotidiana debemos evitar ver material provocador. Esto puede ser difícil en un mundo que promueve la lascivia, pero si mantenemos nuestra mente, nuestra mirada en Dios, siguiendo sus enseñanzas, podemos superar estas tentaciones y vivir vidas santas y virtuosas. Dice Efesios 5:3, entre ustedes ni siquiera debe de mencionar la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Nos llama a evitar cualquier tipo de comportamiento e inmoralidad. Nos anima a actuar de forma santa, lo que incluye hablar sobre las actividades impuras. La santidad es un valor importante, es el respeto por uno mismo y por los demás. Es esencial para alcanzar. Debemos de tener cuidado de no caer en comportamientos inmorales o impuros y que deberíamos esforzarnos por mantener un lenguaje puro, nuestras acciones santas para que para que demostremos santidad y pureza, tanto en participar en las actividades inmorales. Cuando el mundo te jala y participas en esas actividades, debes de renunciar, pedir perdón, alejarte, porque nosotros debemos de vivir una vida santa, con pureza. Cómo hablar en público. Esto incluye evitar las participaciones en conversaciones vulgares. Y es lo que mucho se da. La persona que está santificándose en Dios, el enemigo busca la manera de que caigas y lanza estos dardos para que tú te rías de aquella palabra de doble sentido, de aquella palabra que trastorna la mente, pero que al momento te da risa porque te provoca eso, risa. Pero realmente el enemigo está utilizando esa conversación en doble sentido para que caigas. Dice 1 Corintios 6, 18, 20, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrarlo, no usarlo para satisfacer los deseos pecaminosos. Los creyentes deben considerar su cuerpo como sagrado y cuidarlo debidamente. No debemos permitir que el pecado nos domine y corrompa nuestro cuerpo. En lugar, debemos de tratar de ser un buen ejemplo para otros y honrar a Dios con nuestro cuerpo. Debemos cuidarlo y mantenerlo alejado de la lascivia y las inmoralidades. Debemos recordar que somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo es un regalo que Dios nos ha dado y que debemos de cuidar y honrar. Amén. Hebreos 13:4 nos dice la palabra del Señor que todos en alta estima, que tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a los que cometen inmoralidades sexuales.
Amén. Casados, lleven una vida conyugal honrada y santa. Se afirma que el matrimonio es una institución honorable y que la vida íntima de la pareja debe ser pura. Dios juzgará a aquellos que cometen inmoralidad sexual. La fidelidad y la pureza son valores que deben de ser cultivados y protegidos en el matrimonio. Ser responsables y cuidadosos con nuestras acciones y decisiones. Dios juzgará a aquellos que andan en inmoralidad. La lascivia es un pecado que va en contra de los valores y las enseñanzas de Dios. La Biblia nos muestra claramente las consecuencias de la lascivia y las acciones o actitudes que se caracterizan en ella. Es importante que como seguidores de Dios nos esforcemos para controlar nuestras pasiones y deseos carnales y vivir en santidad y en virtud y creer en nuestra relación con Dios y vivir una vida llena de bendición y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si tu mujer, ¿verdad? Has caído en este pecado, en este espíritu de lascivia. Tú, amada hermana, fuiste manoseada, tocada. Permite que tu alma sea restaurada en Cristo. Este espíritu de lascivia es traspasado a través del manoseo, a través de los que te miraron escondidas, a través de quien te haya violado, a través de quien te masturbó de niña. ¿Quién fue? Perdona, sé sana en el amor de Cristo. Está tu alma lastimada, ultrajada, está escondido en lo más profundo de tu alma este espíritu de lascivia. No sabes por qué eres así. No sabes por qué no puedes alejarte. Es porque quizá no has perdonado. Perdonar es una de las acciones más difíciles de hacer. Porque cuando se es lastimado desde niño, es difícil hacerlo, pero es difícil cuando lo quieres hacer tú. Pero cuando lo haces por medio del único que puede liberarte, que puede transformarte, que te puede hacer libre, es el único que nos ayuda. Jesucristo es su nombre. Perdonar a esa persona que te ha hecho daño, porque el hacerlo te va a llevar a la libertad y vas a obtener beneficios. Te va a hacer una mejor persona, en un mejor ser humano, porque así lo dice la palabra del Señor. Nos demuestra que tiene la capacidad, el perdón de transformar a las personas, hacerlas mejores. El perdonar es un acto de fe, es confiar nuevamente y seguir en ese camino positivo, en ese camino feliz que nos ofrece nuestro amado. Disfrutemos del perdón por medio de aquel que puede hacernos libre. Disfrutemos de la presencia del Señor. Liberarse de la ira, de los remordimientos, de los sentimientos negativos. Quizá tú te encuentras confundida porque no sabes, porque a veces pasa por tu mente esos deseos de lascivia, esos deseos que todavía el enemigo está poniendo en tu mente, que todavía tienes guardado en tu corazón o en lo más profundo de tu alma. Pero esta mañana el Señor quiere hacerte libre de este espíritu.
No es la persona, no fue la persona. Porque como ya nos ha dado la palabra del Señor, es el enemigo que pone esos deseos en los humanos, esas emociones negativas. El enemigo pone esos deseos que destruyen y se traspasa a la persona que fue ultrajada, que fue violada, que fue manoseada, que fue masturbada. Y convierte a esa persona en tener resentimientos. La daña por completo, daña su autoestima. Pero en esta mañana el Señor quiere hacerte libre. Quiere que tú perdones desde lo más profundo de tu corazón, porque no fue la persona. Es el enemigo que siempre destruye. Es el enemigo que te arrastra, que te lleva también a pecar. Porque no puedes perdonar, porque maldices, porque crees que todo lo que tú expresas de ese odio por aquella persona, crees que te va a hacer sentir bien, pero es todo lo contrario. Te envuelve también en ese pecado de lascivia y no te permite avanzar, no te permite ser sana. Ahora puedes saber que Satanás está al control del espíritu de lascivia. Él usó aquella o aquellas personas que te ultrajaron de niña, de adolescente o quizás hasta de adulto. La palabra del Señor nos dice en Mateo 18 del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque? De ansiedades, de depresión? Dice la palabra del Señor en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará. Por eso debemos de perdonar, porque nos va a ayudar a sanar a nosotras mismas. El perdón es algo extremadamente necesario en nuestras vidas. Debemos cumplir y comprender con el poder real que existe al perdonar a quienes de alguna manera nos ofendieron. Ese perdón que te libera de culpas, de las ofensas, de las deudas. El perdón es un proceso mental destinado a eliminar cualquier resentimiento, cualquier enojo, cualquier amargura u otros sentimientos negativos hacia una persona o hacia contigo misma. El perdón te hace libre porque no es la persona la que dañó, es el enemigo infiltrado, el enemigo astuto que utilizó para dañarte a ti, que utilizó para que tú estuvieras en un vacío profundo donde tú no salgas. Es como si él matara a un pájaro de un solo tiro. Utiliza a la persona para hacer el mal y te lleva a ti a la falta de perdón, porque es el enemigo quien está llevando al pecado por medio de los pensamientos, por medio de la falta de perdón, por medio de este espíritu de lascivia. Pero en el Señor somos perdonados, somos limpiados de todo pecado.
Así Dios quiere que vengamos a Él todos los días de nuestras vidas para estar dispuestos a perdonar a quien de alguna manera nos ha hecho daño, nos ha ofendido. Entendamos que el perdón de Dios es algo inagotable, pero depende de nuestra voluntad de reconocer, de perdonar y asimismo de abandonar el pecado. Esa liberación en el Señor, esa liberación que en Él encontramos. Es el momento de despojarnos de todo aquello que nos hace mal, de todo aquello que no nos ayuda, que a examinar nuestra alma. Las almas que atormenta a la persona y todo su Padre Celestial. En esta mañana reconocemos, Señor, ante tu presencia. Si hemos pecado, nos arrepentimos, Señor. Confesamos, Señor, nuestras faltas, nuestros errores, Señor. Señor, que seas tú quien nos perdone y borre, Señor, toda que lo quites de nuestra vida, Señor. Haznos libres, Señor, de este espíritu. Y asimismo, Señor, si alguien traspasó este espíritu, Señor, lo perdonamos en el nombre de tu Hijo amado. Lo perdonamos, Señor. Quien nos ha robado, Señor, quien nos robó esa inocencia, quien nos robó, Señor, ese deseo de ser libres, Señor. Lo atamos y lo echamos fuera, Señor. Solamente tú eres el único que puedes perdonar, Señor, y perdonarlos y hacer, Padre bendito, que nuestro corazón sea lleno de ese amor para que podamos perdonar, porque ahora sabemos que no es la persona, sino es el enemigo que se ha infiltrado siempre, en todo momento se ha infiltrado en nuestras vidas. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos hagas libres, Señor, de este espíritu de lascivia. Tomar cada día, Señor, la decisión de venir ante tu presencia, de ser libres en ella, despojarnos, Señor, de esa vieja naturaleza y estar llenas de ti, llenas de tu presencia, de tu amor, Padre bendito. Toma nuestras cargas, Señor. Toma ese peso que no nos deja, que aún te sigue atormentando. Aún esa carga la llevas en ti. Ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Sé libre, líbrate de ese peso emocional de rencor, de falta de perdón. Solamente nuestro Padre Celestial es el único que tiene misericordia de ellos, de esos que ofendieron, de esos que te ultrajaron. Solamente Él tiene misericordia porque ellos tienen que arrepentirse por los daños ocasionados, porque el enemigo sembró en ellos ese espíritu de lascivia y que quizá fue traspasado a ti. Señor, ayúdanos. Queremos ser libres. Gracias porque tú nos bendices, Señor, y nosotros podemos venir ante tu presencia arrepentidas, Señor, recibiendo de ti ese perdón, porque a lo mejor está ahí estancado esos odios, esos rencores que te impiden ser libres. Pero en esta mañana el Señor Jesús quiere sanar tus heridas, esas heridas que han sido causadas desde tu alma, ahí donde quizá están muy arraigadas,
esas emociones a consecuencias de este pecado de lascivia cometido contra ti. Y que quizá ahora tú sigues teniendo esos pensamientos o esos deseos. Pero en esta mañana el Señor quiere hacerte libre, el Señor quiere librarnos por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Él quiere que nuevamente tú brilles ante su presencia. Tú seas despojada de todo este espíritu de lascivia. Pero debemos de reconocer que es el enemigo que ha atentado con nuestras vidas, que nos quiere jalar al pecado, que nos quiere jalar a un mundo de destrucción. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nosotras podamos ser esas mujeres libres en tu presencia, conforme a tu corazón. Ser llenas de tu Espíritu Santo. Sana esas heridas, Señor. Sana esas heridas que han sido causadas en el alma. Esas emociones a consecuencia de esos pecados cometidos por aquellos que nos ultrajaron, que nos dañaron. Y que hemos seguido nosotras avanzando y a veces nos estamos confundidas y no sabemos, Señor, pero en esta mañana tú nos has dado esta palabra con el cual nosotras ya no estamos ignorantes a lo que pasa o por qué pasa, sino que ahora ya sabemos, Señor, sabemos que en ti somos libres, amado mío. Todas nuestras heridas del alma con tu preciosa sangre son sanadas, amado mío. Gracias, gracias porque tú no nos dejas. Tú estás siempre al pendiente de nosotros. Saca, Señor, a la superficie todo lo oculto en nuestras emociones, en nuestra mente, Señor, que han causado esas heridas en el alma. Señor, haznos libres. Señor, borra nuestros pecados, Señor. Borra estas heridas, Señor, y que nosotras podamos perdonar, Padre bendito. Solamente eres tú el único que nos va a ayudar. Solamente eres tú el que cambia nuestro comportamiento, transforma, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nos hace libres para ti. Padre bendito, devuelve la alegría, la tranquilidad, Señor. Pero para ello debemos de perdonar. Y en esta mañana, nosotras perdonamos, Señor, a aquellas personas que nos ultrajaron, que nos hirieron, aquellas personas que traspasaron este espíritu de lascivia. Y en esta mañana clamamos a ti para que tú nos hagas libres, Señor. Haznos libres. Perdónanos, Señor. Enséñanos a caminar en ti, bajo tu dirección, bajo tu guía, bajo tu protección, Señor. Porque ahora tú nos haces libres de toda herida emocional. Tú nos haces libres de este espíritu de lascivia. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado, no nos has abandonado, Señor, porque tú traes palabra de vida eterna para cada una de nosotras. Nos enseñas, nos diriges, nos instruyes, Señor, y nos haces ser esas mujeres que caminemos conforme a tu corazón, que caminemos en obediencia a tu voluntad, Padre bendito, porque eres el único que libertas, eres el único que rompe cadenas. Gracias te damos. Somos tan bendecidas en ti, amado mío, porque tú nos llamas al arrepentimiento. Y aquí estamos, Señor, en un mismo sentir, que es el alabarte, el glorificarte, el darte las gracias, Señor, porque hasta este momento tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi buen Señor Jesús. Todo esto no sería posible, Padre bendito, sin ese nombre tan dulce pronunciado por los labios del ser humano, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecida mañana, amadas hermanas. Por ahí se les invitó para realizar este
ayuno, ¿verdad? Con estos espíritus que se estarán hablando en esta semana. Llevemos al Señor todas nuestras cargas y llevemos al Señor este arrepentimiento y tomemos en cuenta el ayuno para ser libres. Cada día de esta semana se estará hablando de ser libres de un espíritu y vayamos al Señor y llevemos el ayuno en obediencia para ser libres de estos espíritus. Amén. Mañana las esperamos para otro nuevo tema de ser libre de espíritu de. Bendiciones, amadas hermanas.